En la absorción, una sustancia que está presente en una fase, vamos a suponer que en fase gaseosa, y uno de esos gases tiene la capacidad de estar en equilibrio con el mismo gas, con la misma sustancia, pero en otra fase, en la fase sólida. Pero la diferencia está en que las moléculas no están dentro de la fase sólida, sino están en la superficie de la fase sólida. Si esta sustancia que está en fase gaseosa estuviese también presente en la fase sólida, pero dentro de la fase sólida, como parte de su estructura cristalina, entonces estaríamos frente a un equilibrio gas-sólido, o sólido-gas, o sólido-vapor. Pero cuando las moléculas no ingresan, no forman parte de la fase, en este caso de la fase sólida, sino más bien se adhieren a la superficie que está en contacto con la fase gaseosa, entonces esto recibe el nombre de absorción. La absorción es un fenómeno superficial, en donde uno o varias sustancias que se encuentran dentro de alguna fase fluida, ojo, fase fluida, la fase fluida puede ser gaseosa o puede ser líquida, y estas sustancias se adhieren a la superficie de algún material sólido, o se depositan, si quieren, sobre la superficie de material sólido. ¿Por qué es que se adhieren a esta superficie? No es una cuestión de gravedad, ¿eh? No vaya a pensar usted como el polvo que se asienta en la tierra, no, no, no. Está hablando a nivel molecular. Y a nivel molecular no es una cuestión de que por la gravedad es que cae, no. Porque yo puedo poner este sólido, bueno, aquí está en la parte de abajo, ¿no? Pero si lo pongo de cabeza, las moléculas van a seguir adheridas al sólido. Entonces no es una cuestión de gravedad. Hay unas fuerzas a nivel molecular que hacen que estas moléculas se adhieran a la superficie. Algo así como, digamos, los puentes de hidrógeno, ¿no? Donde una molécula es atraída por otra molécula con una fuerza considerable que lo mantiene relativamente cerca. Aquí ocurre algo parecido. Existen fuerzas de atracción entre el sólido y estas moléculas. Ojo, no son fuerzas de enlace, no es que se enlaza al sólido, no son enlaces covalentes. Son fuerzas de menor intensidad que el enlace covalente, porque si fuera un enlace covalente formaría otra sustancia. No son enlaces covalentes, simplemente son fuerzas atractivas. Algunas fuerzas son de naturaleza química y otras son de naturaleza física. No es exactamente química, se le dice cuasi químicas, porque si fuesen de naturaleza química serían enlaces covalentes, y no es naturaleza, o enlaces iónicos, y no es naturaleza química, es de cuasi químicas. ¿Y a qué le llamamos esas cuasi químicas? Por ejemplo, fuerzas que son muy parecidas al puente de hidrógeno, que son muy parecidas, por ejemplo, a aquellas que producen las sustancias complejas. Recuerdan ustedes en química inorgánica, los complejos, cuando un ligante se une, ¿no?, a un determinado ion, algo parecido. Son ese tipo de fuerzas cuasiquímicas. O fuerzas químicas donde simplemente hay fuerzas atractivas entre moléculas. Estas fuerzas son las que originan el hecho que las moléculas se adhieran a la superficie. A esta sustancia que está adherida a la superficie sólida se le llama adsorbato. Y al sólido que permite que se adhieran a él se le llama adsorbente. Esto de aquí vendría a ser lo que está aquí en café, vendría a ser el adsorbente. Y el sólido que está adherido, no el que está aquí en la fase fluida, sino el que está adherido es el adsorbato. Ahora, este proceso de absorción también tiene su punto final en el equilibrio, es decir, al inicio, cuando ustedes ponen en contacto el adsorbente con el fluido, entonces las moléculas empiezan a depositarse, a adherirse, pero eso se va a detener en algún momento. No es que todas las moléculas van a adherirse a toda la superficie, no se adhieren a toda la superficie, solamente a ciertos puntos. Cuando terminan de coparse eso, el proceso termina y decimos que se alcanzó el equilibrio. Eso no significa que todas las sustancias, todas las moléculas van a ocupar toda la superficie, porque si fuese así, entonces uno fácilmente puede medir la superficie del sólido. Entonces, sabiendo la superficie del sólido, puedo saber cuántos material se puede adherir a esa superficie. Yo podría tener la máxima capacidad de
adsorbato producido. Y no es así, ¿no? No toda la superficie es capaz de adherir a una molécula, solamente ciertas zonas, que le llaman puntos activos. Hay ciertas partes del sólido en donde se permite la adhesión de la molécula, del soluto este. Porque en esos puntos seguramente hay cierta configuración o cierta forma del material sólido que permite las atracciones o las fuerzas físicas o químicas que permiten la adhesión de la molécula en el sólido. Y por supuesto, esos sitios activos no están pues homogéneamente distribuidos, ¿no? O sea, usted no va a pensar que aquí hay un sitio activo, aquí no, aquí hay un sitio activo, aquí no, aquí uno sí, aquí uno no, no, no es así. Generalmente están distribuidos al azar. Por lo tanto, la determinación de cuánto material puede ser absorbido por algún absorbente, eso va a depender mucho del tipo de absorbente y de las condiciones a las cuales se está desarrollando el proceso de absorción. Y eso trae consigo que también se tengan datos de equilibrio para este tipo de sistema. El absorbente, o sea, el sólido que está aquí abajo, no hay que entenderlo como una sustancia maciza, no lo vea usted como una piedra, ¿no? Tengo una piedra, ahí está el sólido, tiene una superficie y sobre esa superficie se van a adherir las moléculas. Puede ser así también, pero no hay que verlo así, no es lo correcto. El absorbente es un material sólido, sí, pero es un material sólido que nosotros necesitamos que tenga la mayor cantidad de superficie expuesta, porque es en la superficie en donde se va a adherir este soluto que queremos absorberlo. Mientras más bajo sea la superficie del absorbente, menos soluto se va a adherir a la superficie. ¿Y cómo logramos que un sólido tenga mayor superficie? Haciendo que tenga un tamaño muy pequeño. Entonces no se trata de tener una piedra como absorbente, sino más bien que ese material sólido esté fragmentado, esté dividido, esté molido, esté en forma de granos. Cuando esté en forma granular es cuando tenemos una alta superficie, pero ni aún así es suficiente. No por el hecho de que entonces usted muela, ¿no? Pase por un molino y reduzca el tamaño del material sólido y tenga ahora partículas muy pequeñas y por lo tanto aumente la superficie, correcto, lo ha aumentado, pero ni aún así a veces es suficiente para tener un proceso efectivo de absorción, es decir, para tener algo, para absorber algo considerable, ¿no? Lo que se busca además es que el sólido, el absorbente, no solo tenga un tamaño pequeño, sino que además sea poroso. ¿Y qué significa que sea poroso? Que dentro de cada uno de estos granos del material sólido, en el interior no sea macizo, sino sea como en forma de una esponja, así como está aquí, sea poroso. De tal manera que ahora el soluto que está en la fase fluida, al ponerse en contacto con este sólido, el soluto junto con el fluido pueden ingresar por estas cavidades. Miren, es el soluto junto con el fluido, ya sea gas o sea líquido. Ingresan en estas cavidades y el soluto se adhiere a estas superficies. Y es obvio que aquí la superficie dentro del grano es mucho, pero mucho mayor que si el grano fuese macizo. Si cada uno de estos granos que está aquí fuese macizo, solo tendríamos la superficie externa del grano. Pero al ser poroso, la superficie se incrementa bastante. Por lo tanto, la capacidad de absorción también se aumenta bastante. No vaya usted a pensar de que el soluto se va a adherir a la superficie uno al costado del otro. El hecho que lo ponga así no quiere decir que necesariamente es así. No es que se adhiere uno al costado del otro. No, los puntos, los sitios activos generalmente están separados. Por lo tanto, si el sólido o la partícula fuese maciza, tendríamos muy pocas moléculas que se absorban sobre este material. De ahí la importancia que sea poroso. Aquí sí aumentamos drásticamente la superficie y por lo tanto la capacidad de absorción. Uno de los absorbentes más conocidos, que ustedes seguramente también lo conocen, es el carbón activado. Bueno, y justamente el término activado viene del hecho de que no es lo mismo que cualquier carbón. O sea, no se trata de agarrar cualquier carbón que tengo por ahí
y eso ya lo puedo utilizar como absorbente. No es así. Si bien es cierto, la estructura del carbón es el mismo, pero a este carbón ha sido sometido a una serie de procesos en donde lo han activado. ¿Y qué significa activado? Que ciertas partes de su superficie, ciertos puntos de superficie, se han acondicionado para que puedan permitir la adhesión de ciertas sustancias, o sea, han activado ciertos sitios para que se produzca justamente este proceso de absorción. ¿Y para qué es útil esto? No se utiliza para hacer separaciones de solutos que se encuentran altamente concentrados. O sea, usted no vaya a pensar de que, por ejemplo, tengo agua con etanol y etanol está al 50%, o sea, 50% de agua, 50% de etanol. Y entonces voy a separar el etanol, lo hago pasar por un absorbente y así el 50% del etanol va a quedar absorbido. No, porque esas son concentraciones altísimas en comparación a la cantidad de sitios que hay dentro del absorbente. Solo se utiliza cuando las concentraciones son bajas, ¿no? Cuando tenemos bajas concentraciones de soluto, ahí es eficaz la utilización de absorbentes. Y entonces, ¿en qué caso se puede utilizar? Cuando, por ejemplo, se quiere separar ciertas impurezas de algunas soluciones. Por ejemplo, hay sustancias que están en cantidades muy pequeñas, pero el hecho de estar en cantidades pequeñas es suficiente para que eso le dé color a ciertos líquidos. Entonces, cuando uno quiere quitarle el color que se debe a la presencia de ciertas sustancias que están a baja concentración, una alternativa es pasarlos por un absorbente. ¿El absorbente qué hace? Captura, adhiere esas moléculas que justamente le dan el color a ese líquido y de esa manera decoloran la solución o le quitan color. Y generalmente eso se utiliza en la industria de alimentos, por ejemplo. Es una forma muy eficiente de quitar ciertas sustancias que le dan color, otras que le dan olor. Hay ciertos componentes que están presentes en ciertos productos que, si bien es cierto, están a baja concentración, pero eso es suficiente para darle cierto aroma, que muchas veces no es deseado o no es conveniente que tenga. No porque el producto esté mal o porque sea defectuoso, simplemente porque esos componentes están ahí como consecuencia del proceso productivo, pero que para fines comerciales es útil retirarlos, porque bueno, al final las personas van a comprar en función a las percepciones que tienen. Cuando digo percepciones me refiero al aspecto, al color, al olor, al sabor, aunque no todos lo prueban, ¿no? Pero bueno, pues esas cosas son importantes para los productos de calidad. Entonces, ¿qué se hace? Retirar esos componentes. Por supuesto que eso se realiza en las etapas finales de producción, no al inicio, sino casi al final, cuando ya el producto está casi terminado. E inclusive también a veces se utiliza para, he visto que hay en filtros de agua también, ¿no? No es para quitarle la arena, la tierra, ¿no? Los filtros de agua generalmente tienen varias etapas de filtrado. En una primera etapa es donde se le quita pues esos partículas, arenas o partículas, granos, ¿no? De partículas ahí de tierra. Pero ya en una siguiente etapa, la última etapa es la etapa de carbón activado, en donde se le busca quitar justamente esos colores o esos aromas que podría tener el agua. No sé si ustedes tendrán, tal vez algunos en su casa, esos filtros. Entonces, la absorción también es un fenómeno que también presenta un tipo de equilibrio, ¿no? Aquí también hay un equilibrio. El detalle está que no es el equilibrio convencional entre dos fases, sino es el equilibrio entre una fase y una superficie, la superficie de una fase. Entonces es ya un poco diferente, ¿no? Está como que en el límite, digamos, de los equilibrios convencionales. La matemática que hay detrás de esto es más complicada, no es tan sencilla. Sin embargo, se utilizan algunas ecuaciones empíricas para tratar de más o menos describir cómo es el proceso o cuánto es que una sustancia se absorbe. Eso es importante. Al menos en ingeniería siempre buscamos ecuaciones para de esa manera poder cuantificar. Y una de esas ecuaciones, una de las más conocidas y las más básicas también, es la ecuación de Langmuir, o también se le conoce como isoterma de Langmuir. En la isoterma de Langmuir tiene esta forma, donde W es la cantidad de material, o sea, la masa de material que ha sido absorbido, o sea, la cantidad de adsorbato. ¿Cuánto
adsorbato se puede tener, o sea, cuántos gramos de sustancia se pueden absorber por kilogramo de absorbente. En un kilogramo de absorbente, o por masa, puede ser por gramo, por kilogramo, bueno, por unidad de masa que sea. Por una cantidad de absorbente, o por una masa de absorbente, cuánto puedo absorber, es este W. Eso dependiendo de la presión en fase gaseosa, ¿no? La presión de la misma sustancia, pero en la fase fluida. Si cambia la presión, cambia la cantidad de absorbato. Entonces, la cantidad de material que puede absorberse depende, en este caso, de la presión. Y es así, cuando uno modifica la presión, cambia también la cantidad de sustancia absorbida. Este es un valor límite, la máxima cantidad que podría absorber el absorbente, ¿no? Y B es un parámetro empírico que debe obtenerse de forma experimental. Entonces, la isotermia de Langmuir ha resultado ser un modelo bastante eficiente que en la mayoría de muchos casos reproduce o describe el comportamiento de la absorción. Si usted modifica la presión, se modifica la cantidad de material absorbido. Y eso se puede describir con isotermia de Langmuir. Otra isoterma que también, otro modelo que también es bastante conocido, es la isoterma de Freundlich. Aquí también la cantidad de material absorbido depende de la presión, solamente que en este caso es una ecuación en donde la presión está elevada a una potencia. Aquí hay dos parámetros desconocidos, esta constante K y este constante N. Y esto se obtiene según datos experimentales, ¿no? Usted hace pruebas, por ejemplo, vamos a suponer tengo un absorbente y lo pongo en contacto con un gas que está a una presión de 1 bar y veo cuánto absorbe. Ya absorbió tanto. Ahora le cambio la presión, le pongo 3 bar, ¿cuánto absorbe? Ya tengo otro dato. Y así, 4, 5, 6, 7, 8 bar. Voy cambiando la presión y voy viendo cuánto absorbe. Y a partir de esos datos, mediante una regresión no lineal, fácilmente puedo obtener los valores de estas constantes. Y de esa forma ya puedo tener una idea de cómo es el proceso de absorción, ¿no? Cómo varía según la presión. Freundlich y Langmuir son los modelos básicos dentro de los procesos de absorción, pero existen otros modelos más, algunos ya un poco más complejos, como por ejemplo este de aquí, la isoterma de Betz, que también puede ser bastante útil, tiene más elementos. Aquí hay una presión, la presión de saturación, hay unos parámetros que también se podría correlacionar para los procesos de absorción. A partir de estas isotermas, uno podría estimar la cantidad de material que se puede absorber. Ahora, hay toda una teoría inclusive sobre esto, esto no es tan sencillo, porque por ejemplo, hay modelos de absorción en donde consideran que las moléculas que se están adhiriendo a la superficie, como vemos aquí, no necesariamente se adhieren así como vemos aquí, ¿no? Aquí usted observa que hay una capa de moléculas que han sido adheridas, ¿no? Que están adheridas al absorbente. Pero también se ha encontrado que las moléculas pueden adherirse no solamente en una capa, sino formando 2 capas o 3 capas, ¿no? Es como si la atracción, ya esta es atraída, pero una segunda molécula también es atraída por este sitio y simplemente se adhiere encima de la otra o junto a la otra, formando especie de capas, ¿no? Hay teorías también sobre eso, hay ecuaciones sobre eso, son teorías de absorción en multicapas, se les llama. El desarrollo matemático o a nivel así ya, como lo hemos visto en los equilibrios estudiados, digamos, no es tan amplio o al menos no es tan conciso como los otros equilibrios líquido-vapor o líquido-líquido, ¿no? El equilibrio líquido-vapor, el líquido-líquido han sido ampliamente estudiados, los modelos son ampliamente conocidos, han sido corroborados, verificados, y eso es porque, bueno, eso todo partió pues de la industria del petróleo, bueno, hace mucho tiempo. En cambio, esto es algo, no es que recién, ya tiene sus décadas, pero digamos no tiene un estudio tan profundo porque tampoco no es tan sencillo como los otros equilibrios convencionales que hemos estado viendo.